Pase al frente a hacer la... Bueno, acá sentados, así nos queda para el video, nos queda todo. Que pase uno y haga la exposición de las conclusiones que sacó el grupo, ¿verdad? Son las conclusiones del grupo, todo. Bueno, no sé quién va a pasar del grupo uno de la historia uno. Gonzalo. Me van agregando porque no sé si resumí todo lo que hablamos. ¿Hay que leer el caso primero? Sí, vamos a leer. ¿Tengo que leer también? Bueno, vamos con el caso 1, paciente de sexo femenino, 36 años de edad, madre de un niño de 8 años de edad y sin antecedentes patológicos, que consulta en servicio de emergencia por accidente de tránsito ocurrido minutos antes cuando, mientras manejaba su moto, como único ocupante colisiona lateralmente contra otro vehículo, presuntamente un automóvil. Según su testimonio, no existió pérdida de conocimiento y no recuerda si tenía colocado el casco. Relata dolor intenso en el codo izquierdo y ausencia de cefalea. Lesión cortante parieta occipital izquierda, a la cual se sutura. Placa de cráneo no evidencia lesiones óseas y el estudio radiológico de codo izquierdo revela fractura simple de tercio superior del codo. Traumatólogo indica colocación de yeso por parte del técnico correspondiente. Alta con analgésicos y citación en Policlínica de Medicina General en 48 horas. A las 12 y a las 20 horas del mismo día de ingreso, consulta por cefalea intensa, verificándose paciente lúcida, movilizando los 4 miembros y con ausencia de signos focales. Reactividad pupilar conservada bilateralmente, no vómitos, yeso colocado en antebrazo izquierdo sin dolor a ese nivel. En la primera de las reconsultas a la hora 12 se interpreta la persistencia de la cefalea como un efecto del trauma local y se otorga alta a domicilio. En la segunda oportunidad de reconsulta, 8 horas después, la intensidad de la cefalea occipital es muy severa y se convierte en la principal indicación de la realización de una tomografía de cráneo. La misma revela un extenso hematoma extradural parieto occipital izquierdo, siendo las 23:30 horas de ese día. Este estudio tomográfico es remitido por internet a neurocirujano, quien fija la intervención para las 6 de la mañana del día siguiente. Es operada por neurocirujano 12 horas después del diagnóstico tomográfico, ya detallado, confirmando el mismo y procediéndose a la completa evacuación del hematoma, evolución posoperatoria inmediata y alejada buena, al parecer sin secuelas. Bueno, la primera pregunta era: ¿cuáles serían los interrogantes esenciales que en el momento actual usted desconoce del caso y sobre los cuales procuraría obtener respuesta mediante el desarrollo del proceso de investigación? Enumere por lo menos 3 de estos interrogantes que le parezcan de alta relevancia. Bueno, acá salieron varias preguntas. La primera formulación fue con respecto a la actuación médica en cuanto a por qué no se solicitó antes una tomografía, dado que tenía el antecedente o el dato de amnesia del episodio. Si eso era considerado como un índice de pérdida de conocimiento, hubiera estado indicado hacer una tomografía. En la segunda consulta, con más razón, porque ya es la segunda vez que el paciente viene, así que eso se plantea como una interrogante. También si al suturar se evaluó, se exploró un poco la herida para ver si se podía palpar una herida, una fractura del cráneo, dado que después lo que tenía era un extradural. La otra pregunta fue por qué en una segunda consulta en emergencia en el mismo día por un cuadro de este tipo, si no existía un protocolo o algo para que un paciente con una segunda consulta fuera por lo menos ingresado en observación. Y por último, la otra, ¿por qué se llegó a tanto tiempo a que el paciente llegara al acto quirúrgico? Si se pasaron las tomografías a las 23:30, a las 6 se iba a operar, pero se operó 6 horas después, porque se operó a las 12 horas de pasar las tomografías. Y esa diferencia horaria no sabemos a qué se atribuye, qué pasó. Demoró en trasladarse, el neurocirujano tuvo un problema, no queda claro por qué hubo tanto retardo para la actuación terapéutica. ¿Sigo? Bueno. La segunda pregunta dice: ¿quiénes le parece deberían ser entrevistados en posteriores instancias testimoniales?
Y bueno, básicamente los médicos de guardia actuantes y en todo caso el neurocirujano porque no sabemos esos retardos que hubo a que correspondieron. La tercera pregunta, perdón, y jefe de emergencia, sí. Sí. Que vengo a hacer yo. ¿Qué plan de recomendaciones formularía, sobre todo aplicables en el ámbito de funcionamiento del Departamento de Emergencia, para que se les brindara razonable seguridad a los usuarios institucionales sobre la no reiteración de esta situación? Bueno, acá creemos que, primer lado, tendría que ver si el protocolo de actuación frente a un traumatismo de cráneo están actualizados, si son conocidos por los médicos, si están a mano, si son conocidos, bueno. Pero además que debería existir un protocolo para una reconsulta. Paciente que reconsulta, como que hay que mirarlo con una lupa y quizá hay que dejarlo en observación, o quizá hay que consultar con el encargado del servicio, pero que debería existir algo previsto para las reconsultas. La cuarta pregunta nos pregunta si pensamos que la comunicación formal de este evento adverso al Ministerio de Salud Pública resulta prescindible en la situación concreta, dada la ausencia de toda secuela neurológica y la aparente indemnidad posterior. Bueno, esto en realidad la mayoría de nosotros no hubiéramos comunicado este evento, de hecho no lo hacemos habitualmente, pero ahora sabemos que sí. Pero nos hizo razonar acá el docente que deberíamos hacerlo. Y la última pregunta dice, en el preoperatorio, ¿quiénes debieron haber sido los encargados de la comunicación de la situación de la paciente a la familia? Y bueno, ahí en realidad estas preguntas no las llegamos a discutir mucho, pero pensamos que básicamente el médico actuante, el médico de la emergencia y el neurocirujano son básicamente los que deben brindar la información. No sé si vamos a discutir cada historia por separado. Primero tendríamos que, porque como la poesía se defiende sola, no con argumentos. Esto se defiende solo. Ahora, primero los integrantes del grupo pueden tener visión distinta a la que transmitió Gonzalo, pero decirlo, o opiniones distintas. Y después el resto del plenario que puede decir muchas cosas. Así que empezamos por el grupo. Están todas amenazadas, ninguna opinión. Ninguna opinión diferente. Con los sándwiches afuera nadie quiere discutir. Y después, del resto del plenario, que están de acuerdo con las recomendaciones, porque acá hay un director técnico o una directiva que están esperando recomendaciones del Comité de Seguridad y de la auditoría como tal. Hay gente que agregaría más cosas, hay gente que discrepa con lo que allí se está diciendo, hay gente que denunciaría al ministerio, hay gente que no, porque acá el grupo fue muy honesto. El propio Gonzalo comenzó diciendo, tengo la sospecha que esto tendría que comunicarse, algo así, ¿no? Tengo la sospecha que esto tendría que comunicarse, pero la verdad, honestamente, yo no lo haría. Y bueno, hubo toda una discusión de por qué habría que hacerlo. Y después de esta discusión, ¿no lo seguirían, no lo empezarían a hacer? Porque lo que yo básicamente expliqué... Claro, desde la justificación. Lo que yo básicamente expliqué es que acá habría que... Nos alejamos de toda perspectiva normativa. No hay normativa. Pero el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, ese que yo decía, está dirigido por el doctor Marcelo Barbato, que tiene un magnífico equipo. En realidad no tiene una visión culposa del error. Comunicado el error al ministerio, el ministerio le va a decir, deme el nombre del segundo médico y espero que para mañana esté su renuncia sobre el escritorio. No va a decir eso. Es más, va a aportar otros elementos, pero sobre todo le va a servir a él para tener una epidemiología nacional del error médico. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos esto, solo podemos esperar beneficios si lo hacemos directamente en ese lugar. Otra cosa es que haya una denuncia burocrática, que son de las peores, llega al ministerio, bueno, Amedrín cumplió, pone un sello. No, acá hay que personalizar esto, por lo menos durante una larga etapa.
Amedrín desea comunicar este caso en el cual hizo un diagnóstico tardío de hematoma extradural. Y dan los datos anonimizados, ni hablar, al ministerio para su eventual investigación. Con lo cual... mejores para obtener una investigación, porque en definitiva no hay ninguna consecuencia adversa, porque No. la paciente salió... Y obvia... Entonces, evidentemente no va a haber un reclamo, son casos que son más fáciles No, también de... en eso, perdone, ¿cómo es su nombre? de María Paula Carinel. María Paula. En eso capaz que la rectifico, porque yo este caso lo conozco. La enferma está enojadísima. Está indemne, pero enojadísima. Pero no, tratamos de mostrar las ventajas, porque la misma pregunta está en todas las historias. Tratamos de mostrar las ventajas de que el ministerio se entere de esto, con independencia de que haya o no normativa. Tenemos que avanzar en esto. Lo mismo que si constituimos un comité regional de seguridad del paciente. Las 3 o las 6 instituciones de la zona deciden hacer eso. Bueno, es bueno comunicarse estas cosas. No hay que considerarlas secreto de Estado. Sobre todo si las normas que de alguna manera creemos que son válidas en la interna de Amedrín, con alguna modificación pueden ser válidas en otras internas. ¿Se entiende? Acá tiene que primar un espíritu de colaboración. Estamos luchando contra un enemigo importante. Y estamos luchando contra él de la peor manera, haciendo de cuenta que no existe. Entonces, bueno, estos son los argumentos que dimos por los cuales justificar, en términos generales, la denuncia y por supuesto, en este caso. Perdón la larga explicación, pero... Bueno, del grupo 2, ¿quién va a pasar a hacer hacer las conclusiones? Lo voy a guardar. Bueno, nosotros somos el grupo 2. ¿Se escucha? Sí. El tema que nos tocó al grupo 2 es error en la provisión de medicación. Dice, al COSEPA institucional que usted integra en representación de los usuarios, le derivan una denuncia escrita el 20 de junio del 2013. Por familiar directo de usuario, LM, de 80 años de edad, sexo masculino, en referencia al servicio de farmacia proveído el 30 de mayo de 2013. El usuario tiene prescripto por su médico tratante Pradaxa y recibió en su lugar pregabalina, medicación dispensada por un funcionario de farmacia. Posteriormente, comienza con síntomas de mareos, somnolencia, que son advertidos por familiar, quien es profesional de la salud. Identificando el evento adverso, al revisar la medicación que estaba tomando, estos síntomas desaparecen luego de la suspensión del medicamento. Pregunta número 1. ¿Cuáles serían los interrogantes esenciales que en el momento actual usted desconoce y sobre los cuales procuraría obtener una respuesta en el proceso de investigación? Enumere por lo menos 3 de estos interrogantes que le parezcan de alta relevancia. Bueno, en el grupo hubo varias opiniones, identificamos un poco más de 3. Le pido ayuda al grupo si es que me faltó algo o acotar algo. Bueno, la pregunta era cuáles serían los interrogantes. Los interrogantes serían: si farmacia presenta alguna lista de medicación que sean considerados como medicamentos de alto riesgo, cómo se presenta el fármaco, el lugar donde se almacena, donde está guardado,
¿El personal que trabaja en farmacia con medicamentos sabe realmente cuáles son el riesgo de los medicamentos de alto riesgo o sus similares? ¿Existe en farmacia algún protocolo de entrega de medicamentos? Después, otros plantearon que es importante que el médico tenga una letra clara en la receta, ver si la información que el médico le dijo al paciente es realmente lo que decía la receta, porque muchas veces van a la consulta y el médico le explica al paciente qué medicamento va a recibir, entonces el paciente ya está informado antes de ir a la farmacia. Cuando recibe el medicamento y el funcionario le da otro medicamento similar, el paciente ya está preparado para saber si realmente es el medicamento acorde. Y el otro ítem que surgieron es que si el paciente tiene 80 años, es importante que cuando vaya a la consulta siempre tiene que ir con un familiar y acompañarlo a la farmacia. Hay instituciones como Mercedes que tienen un sistema de controlador diferente que asegura más este tipo de errores. La pregunta número 2 dice: hay un medicamento del nombre comercial que es más parecido, ¿no? Por el tipo del viejo. Claro, Pregax, Era Pregax. con esa X que tiene ahí puede llevar a error. Y el mecanismo de control surgió a partir de este efecto ¿Cómo es el adverso. mecanismo de control? No lo especificaron. ¿Cómo es el mecanismo El de mecanismo control? hay un funcionario que está dentro, que recibe las recetas y chequea los medicamentos que se entregan. Lo que sale, claro. En el momento, ¿no? El controla, eso que hay en Mercedes surgió Un a controlador. partir de esto. Eso iba a preguntar, fue a partir de esto. A partir de esto, Muy sí. importante. O sea, el funcionario lo atiende, saca los medicamentos y va para adentro y hay un funcionario que es el controlador y que mira los medicamentos que se dio y lo chequea con la receta. Antes de dárselo al paciente. Doble control, claro. Exacto. Doble control. ¿Y tuvieron que aumentar el número de funcionarios? Me parece que no, que hay uno destinado a eso. Pero entonces en este caso fallaron los dos sistemas de compasión. No fue en ese lugar. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé en qué horario se dio. Eso se da, por ejemplo... No, pero él dice que fallaron los dos sistemas. Porque Pero si no, dieron porque otro esto tipo- No, el controlador fue después de este Salió funcionario. Esto vale la pena, perdón la referencia, pero vale la pena para vincularlo a todo lo que dijimos de que estar haciendo esto produce permanentes y positivos cambios en la gestión concreta, en la llamada microgestión. Y acá hay un ejemplo magnífico. Esto le ocurrió a Mercedes, Mercedes encontró un mecanismo de prevención y lo está aplicando con éxito. Mejor ejemplo imposible. La pregunta 2. ¿Quiénes le parece que deberían ser entrevistados en posteriores instancias testimoniales? Consideramos que podían ser los técnicos, los usuarios, la química encargada de la farmacia o el encargado de farmacia. Esto en cuanto a la pregunta 2. La 3 dice: ¿qué plan de recomendaciones? Una cosa importante, conseguir la receta. Ah, El cierto, grupo sí. parlea. La mejor manera, pues digo, y le estaba diciendo justamente que un médico que es cirujano vascular oriundo de Mercedes, que es jefe de un servicio de cirugía vascular en Baltimore, Francisco Criado, él nos trajo una vez que vino con el tema de cirugía vascular, pero se habló de seguridad, puso una receta y nos hizo leer a los que estábamos ahí. Y todos leímos diferente. Entonces una cosa importante es traer la receta y ver, ¿verdad? Porque ahí después en las recomendaciones, no el médico no va a cambiar la letra, pero en las recomendaciones puede decir a partir de ahora todas las recetas tienen que ser impresas, por ejemplo. Pues digo, por eso es importante ver la receta. Bien. Así que la segunda pregunta estaría contestada con la verificación de la receta, los técnicos, los usuarios y el encargado de farmacia. Pregunta número 3.
¿Qué plan de recomendaciones formularía para que más allá de la corrección puntual requerida, se les brindara razonables seguridades a los involucrados y al resto de los usuarios institucionales sobre la no reiteración de esta situación? Contestamos. El plan de recomendaciones sería tener un protocolo, ¿tá? En este caso pusimos el ejemplo de Mercedes de doble control, incluido dentro de ese protocolo. Realizar un plan de mejoramiento a cada hallazgo o a cada error, teniendo en cuenta los interrogantes del por qué, cómo, cuándo, por qué se dio, y llegar a la conclusión de que a cada punto de riesgo o a cada punto de error va a existir un mejoramiento en el plan de gestión. También tener en cuenta la instrucción que tiene ese paciente. Esa instrucción lo va a decidir la institución, ¿ah? Ya sea por folletería, imagenología, educación continua. Después es importante también tener auditorías aleatorias, porque se ha visto que a veces las auditorías llevan a que los funcionarios, a veces al estar observados, entre comillas, trabajan mejor que al no estar observados. Otra opinión era que debemos de fomentar una cultura institucional. En la pregunta número 4 dice: ¿Usted piensa que la comunicación formal de este evento adverso al Ministerio de Salud resulta prescindible en la situación concreta, dada la transitoriedad de los efectos y la aparente indemnización posterior? Fundamente su respuesta. Nosotros consideramos que sí. Indemnidad posterior. Nosotros pensamos que sí, que se debe de comunicar al Ministerio, porque si ellos están informados, van a poder resolverlo y para que no vuelva a pasar a otro grupo de personas. Nosotros tuvimos hace unos años atrás, que lo dio el ejemplo una compañera. Griselda, ¿podés dar el ejemplo? En el hospital. Al centro de salud, en el cual era una monodosis, niños menores de 6 meses. Y mandaron los mismos frascos que tenían para dar 10 dosis. Lo pasó acá, en Tacuarembó, y el único departamento que denunció fue Río Negro, porque habíamos dado vacunas a niños menores de 6 meses, a 5 niños. Una dosis eran 10 dosis, para 10. O sea que el error estuvo ¿cómo nos dimos cuenta? Por el tema de enfermería, ¿no? Que gracias a Dios le decía a las niñas, ¿no? Aunque enfermería siempre nos decían de mirar 3 veces el traje. Tuvimos para actuar 6 horas, 5 niños. Uno de ellos estaba con bañas más berreta, bastante bien. Entonces, ¿qué significa? Que creo que el error parte también de un lugar, ¿no? Muy importante, pero también de nuestra responsabilidad de leer. Y por eso salió el tema de cuando estamos trabajando y preparando medicación. Bien, y también fue un ejemplo que al nosotros transmitir al ministerio, es como el ejemplo que usted dio, es como que estamos tapando uno de los agujeritos del queso. Bueno, pregunta número 5. Creo que es fundamental en estos casos la comunicación al ministerio, que el ministerio toma como herramienta para tomar decisiones, ¿no? Si se ve que frecuentemente está pasando esto con este medicamento, el ministerio puede llegar a tomar una medida como, por ejemplo, obligar a uno de los laboratorios a cambiar el nombre, cosa que ya ha pasado. Yo contaba acá el caso por allá por los años 80 entre Ceptran, que era un antibiótico, de tomar 2 comprimidos cada 4 horas, y Sectral, que era un beta bloqueante. Y se le indicó a la persona tomar ese beta bloqueante 4 comprimidos por día, como resultado de una bradicardia extrema y fallecimiento de la persona.
indudablemente que nosotros como instituciones, cada uno por separado, estamos en inferioridad para hablar con una multinacional o con un laboratorio para decirle cambiar el nombre. Pero si hay varios casos y el Ministerio lo sabe, sí puede obligar. Bien, ¿algo más? No, y comentamos del grupo, que es importante, y en base a lo que ella comentaba, de que cuando se está preparando la medicación, la enfermera que está preparando la medicación, tener una banderita roja y poner la banderita roja, es decir, que en ese momento no sea interrumpida por nada. Un poco cuando se revelan las placas, ¿verdad? Se acuerda que antiguamente, ahora con la mayoría de las son automáticas, la luz roja del cuarto revelado. Entonces cuando se está preparando el material, que es un momento que tienen que estar uno atento con todo, poner la banderita roja, que esa persona no sea molestada. Porque a veces viene el compañero con un chisme o con alguna cosa, ¿verdad? Y uno desatiende en el momento. Inclusive a veces uno prepara todo bien y en vez de colocar en el recipiente, igual a la habitación 14, coloca la misma jeringa en el recipiente 15. Es un momento muy importante para hacer el control. Todo eso forma parte de la cultura institucional. Tenemos la química. ¿Quiere agregar algo usted? No, solo una herramienta que me parece importante también, que ahora creo que todos están un poco empezando con eso, es la historia clínica electrónica. Porque nosotros, por ejemplo, allá no todos están haciendo, se está aplicando en emergencia y algunas especialidades, pero lo que instalamos en el sistema de farmacia es que tiene que corresponder el medicamento que indicó el médico con el que están pasando por el lector del código de barra. Y si no, les sale una alarma o un cartel que les indica que no coincide lo que están pasando. Digo, siempre lo que también se ha visto es que a veces aumentan los errores de prescripción, porque ha pasado, por ejemplo, que el médico quiere prescribir una cosa y en la historia le salió algo parecido y quedó anotado. Y a nosotros nos salta el medicamento erróneo. Digo, no es que sea la solución a todos los problemas de historia, siempre hay que controlar. Pero es bastante interesante usar la historia clínica electrónica para evitar ese tipo de errores. Bien, gracias. La pregunta número 5. Si usted estima que debería existir una comunicación del evento adverso a su familia, ¿quiénes deberían ser los encargados de dicha comunicación y cuál le parece la mejor oportunidad? Consideramos que el primero, determinar el lugar donde ocurrió el evento adverso. Y después tener en cuenta el orden jerárquico, en este caso en la farmacia, el responsable directo sería el que hizo la receta, que sería el médico, ¿tá? Llamarlo, informarle, pero a la vez que el médico tenga un sentido común, tampoco no decirle, en la farmacia se equivocó, ¿tá? Sino que tener en cuenta que es un funcionario, que hubo un error y bueno, hablarlo con seriedad y con responsabilidad. No sé, ¿algo más de esta pregunta? Estamos. Bueno, del grupo 3, Luis, que se ofreció. Una designación a ver. Guarda el celular que después te lo robo. Bueno, vamos a leer el caso 3, instalaciones mal funcionantes. Se transcribe parcialmente a continuación un testimonio de una funcionaria licenciada en enfermería y participante de un evento adverso que está siendo analizado por el COSEPA institucional que usted integra. Por la presente me dirijo a ustedes en representación del sector ginecobstetricia y pediatría para realizar los correspondientes descargos a propósito de los episodios ocurridos en la unidad de cuidados especiales pediátricos, generados por las bajas temperaturas de los recién nacidos ingresados al mencionado sector. Con respecto a la recepción de recién nacido NN del 29 del 8, hora 046, con un peso de 1.700 gramos de 38 semanas de gestación. Nacimiento efectuado por cesárea en bloque quirúrgico, Apgar 910, cesárea de urgencia por trabajo de parto detenido, bajo inducción farmacológica.
La temperatura se encontraba en la sala en 21 grados. Tanto la licenciada encargada de recepción como la médica pediatra señalan a funcionarios de dicho sector que ésta se encuentra fría en varias ocasiones y se omite aumentar la temperatura. Por tal razón, se decide de inmediato traslado a recepción de recién nacido en maternidad. La incubadora se apaga varias veces en el traslado. La termocuna para recepcionar al recién nacido se encuentra en 30 grados con focos de luz y calor que todavía se encuentran en la recepción. De este modo se administra calor y luz al recién nacido. Sala de parto con acondicionador roto, puesto que solo aumenta hasta 25 grados la temperatura de la habitación. Se ha reclamado varias veces a mantenimiento sobre esta, el cual refiere que no hay repuesto para dicho equipamiento. Se realiza rutina protocolizada al recién nacido, se viste y se traslada a la incubadora a USEP, ingreso determinado por bajo peso del recién nacido. Contando únicamente con esta versión transcripta proveniente de una persona actuante en la mencionada circunstancia, uno dice, ¿cuáles serían los interrogantes esenciales que en el momento actual usted desconoce y procuraría darles respuesta en el procedimiento de investigación? Enumere por lo menos 3. Bueno, las preguntas que el grupo estableció es si el equipo de aire acondicionado que funciona en bloque quirúrgico, si se puede aumentar la temperatura o no. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Por qué no se cambió la temperatura en el caso de que se hubiese podido cambiar? ¿Y quién es el responsable de ajustar la temperatura en el bloque quirúrgico? ¿Ah? Y hay un 3' ahí que, bueno, si ese aire acondicionado es exclusivo para el bloque quirúrgico o es centralizado y está ubicado en la temperatura de todos los sectores, ¿no? Habría que saber eso, si sucede eso. Esas serían las preguntas. ¿Hay algún comentario al respecto? No. No se puede cambiar. Es anecdótico. El aire acondicionado del bloque quirúrgico es un problema de años. Es aire centralizado, laminato, colaminato. Y bueno, es todo un problema porque está fija la temperatura. En invierno una temperatura, en verano otra temperatura. Solo estamos autorizados con pena de muerte de prenderlo y apagarlo. Y así estamos. En invierno venimos prendemos y hay calor, en verano. Entonces, ¿a quién convocamos? Está bárbaro. Claro, es un tema de, no sé. De la dirección técnica, o por ahí. Sí. No, a mí me interesaría saber si existe un plan de mantenimiento de los equipos. Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Eduardo, habla vos. Defendete. Bueno, eso sería en cuanto a la pregunta 1. En cuanto a la 2, dice, ¿quiénes les parece que deberían ser convocados en posteriores instancias testimoniales para tener incidencia real o potencial en la producción de esta disfunción? Enumere con su respectiva fundamentación personas pertenecientes a 5 cargos institucionales que deberían brindar los correspondientes puntos de vista de esa problemática. Bueno, al encargado del bloque quirúrgico, para que explique la situación. O sea, volvemos a lo mismo, si se podía cambiar, ¿por qué no se cambió? Al encargado del mantenimiento, porque nosotros vemos que hay 3 eventos en el tema de las temperaturas. Uno del bloque quirúrgico, uno de la incubadora, que se apagaba, y otro del aire acondicionado de la sala de parto, que tenía una baja temperatura. Al pediatra, ¿no? Para que explique la situación, digo, que recibió ese recién nacido, que además de ser un bajo peso, digo, aparentemente no dice que tuvo una hipotermia, pero anduvo ahí cerca. Al ginecólogo, que en definitiva es el que opera, y el que dirige la operación en este caso, y a la dirección técnica, ¿tá? Que eventualmente si hay alguna otra situación, más o menos por lo que dijeron, que explique cuáles fueron las decisiones de la dirección técnica o de la directiva
en funcionar así. 3 sería, ¿qué plan de recomendaciones formularía? ¿Para qué? Más allá de la corrección puntual requerida, se le brindará razonables seguridades a los usuarios institucionales sobre la no reiteración de esta situación. Bueno, tener un protocolo de funcionamiento del bloque quirúrgico, porque ante determinados eventos pueda tener temperaturas diferentes. Que el encargado del bloque, si existiera ese protocolo, que el encargado del bloque fuera el que controlara que se cumpliera ese protocolo. Pues si no tenemos el protocolo, pero nadie cambia la temperatura, si es que se puede cambiar, entonces vamos a tener cambios, vamos a estar en la misma situación. Y en tema de tener un plan de mantenimiento de equipos, que es lo que decía el doctor, ¿no? Que existe un plan de mantenimiento adecuado con certificación del mantenimiento, ¿no? Que cada aparato tenga un sticker o una forma de que el que lo use sepa que ese equipo ha sido controlado en tiempo y forma, que tenga la fecha o quién lo controla. A veces hay empresas que vienen a controlarlo, no que se contratan empresas, quién fue. Después 4 dice, ¿usted piensa que la comunicación de este evento adverso resulta prescindible en la situación concreta dada la ausencia de daño constatable hasta el momento? Fundamente la respuesta. Bueno, acá fuimos de un lado para el otro. De no así, sí. Algunos quisieron sí desde el principio, otros inicialmente pensaron que no, pero después empezamos a conversar el tema. Acá nosotros interpretamos como la comunicación, además por la siguiente pregunta, acá no sería el ministerio, ¿no? Acá sería al familiar, entendimos eso. Al principio dijimos que, bueno, como no pasó nada, de repente la acomodamos acá entre nosotros, vemos a ver qué es lo que pasa con la temperatura, yo estoy contando gaucho, ¿no? Y después vemos cómo lo arreglamos y no le va a pasar nada al chiquilín. Exacto. Claro, después empezamos a ver que obviamente, no, eso no sería lo mejor, que en definitiva la madre tenía el derecho de saber cuáles estos acontecimientos que podrían luego traducirse en alguna otra patología en el recién nacido. Estamos hablando de un niño que acá, a pesar de 38 semanas, 1,7 kg, que tuvo o no podemos saber, tendríamos que hablar con el pediatra si realmente tuvo una hipotermia. Si después más adelante no puede tener alguna secuela, ¿no? Y obviamente dejarlo muy bien descrito en la historia clínica para que después el pediatra que controla a ese niño sepa y tenga en cuenta ese evento. O sea que bueno, al final terminamos que sí. Dice, ¿usted piensa que la comunicación de este evento adverso resulta prescindible en la situación? Sí, nosotros entendemos que podíamos prescindirlo, pero no vamos a prescindirlo. Bueno, no, obviamente, porque negamos una negación, pero estamos diciendo que sí, que vamos a decirlo, que no es prescindible, no es prescindible. No, es un tema semántico, tenés razón. Primero consideramos imprescindible decirlo. Y después nos dimos cuenta que no. Sí, más vale. No, pero es así como la corrección es válida. Primero pensamos no decir nada, que era totalmente, no decimos. Ahí va. Y después pensamos que sí, que había que decirlo. Y después en la quinta dice, si su respuesta... No, yo creo que convencidos, porque dijo, después del argumento, cambio. ¿No? Fue algo así. Si su respuesta a la anterior pregunta es negativa, o sea, y corroborando lo que decía el compañero, ¿usted piensa que si debería existir tal comunicación, quiénes deberían ser los encargados de comunicar a la madre sobre este evento adverso? Nosotros entendimos que tanto el pediatra como el ginecólogo
tendrían que haber sido los que comunicaran la situación. Ya, pues esto es binomio, los dos son responsables, ¿no? Entendemos eso. No sé si el grupo quiere hacer alguna acotación a lo que hablamos. No, digo, tal cual, es decir, esto fue discutido, se plantearon las dos hipótesis y cuando, en el caso que cambió el voto, porque pensé que de informarle a la madre de un evento adverso en una situación que está más vulnerable psicológicamente, no era el momento adecuado. Pero ante la argumentación de mis compañeros, sí, se cambió el voto fundamentado. Está bien, pero tu fundamentación sí sirve para una cosa. Es muy delicado el cómo. Sí, el cómo y el cuándo. Hablamos eso, sí. Capaz que no decirlo en el momento de caliente, pero buscar el momento, porque además digo, tampoco ser tremendista, digo, estamos presumiendo que quizá pudiera tener algún evento y que va a haber que controlarlo y que vamos a tener que conocerlo para poder controlarlo. Volviendo al tema del plan de mantenimiento, puede ser cuestión que, para hablar con las direcciones técnicas, los COSEPAS, que cada vez que se compra un equipamiento, COSEPA tenga injerencia en eso de exigir, incluso previo a la compra, que esté estipulado en el contrato el plan de mantenimiento. Que por lo general las empresas que proveen el equipo tienen. A veces, como hay un costo extra, dicen, bueno, después veo cómo arreglo. Pero está bueno que quede de arranque estipulado cómo hacer. El ministerio te exige, o debería exigirte, pero te exige, está en los protocolos del ministerio, que toda compra que tú realices tenga un plan de mantenimiento. No, pero además exige a la empresa que provee el equipo que tenga normas de mantenimiento. Sí, pero a veces te dan el precio del equipo y con mantenimiento tanto. Ah, sí. Y vos viste que después la dirección técnica me está currando, porque me está controlando el equipo cada 3 meses cuando eventualmente lo podría hacer. Allá en el fondo querían hacer una... Y además de eso, todas las instituciones deben tener, si estamos hablando de un bloque quirúrgico, todo equipo debe tener una hoja de vida. Esa hoja de vida es donde están todas las condiciones de compra, de quién fue el fabricante, de cómo lo hizo, si tiene garantía, si no tiene garantía. Y además de la hoja de vida, debe tener un mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Y además de eso, se debiera averiguar si ese bloque quirúrgico tenía habilitación o no tenía habilitación del Ministerio de Salud Pública. Porque las condiciones de habilitación son la primer nivel de garantía que hay. Es la mínima condición que nosotros tenemos de hablar de calidad para atención de un usuario y atender en ese bloque quirúrgico. Sí, sin duda. Yo creo que, ya te doy la palabra, que es un tema no menor. Por ejemplo, en el grupo nos pasó que habíamos personas de varias instituciones, de 3 instituciones, y nos veíamos identificados con casos similares. O sea que es un tema no menor. Sin duda que es un tema que hay que discutirlo y que pasa en todas las instituciones este tema. Campos quería... Un poco para evidenciar que la seguridad del paciente no es solo cuando empieza en el hospital una asistencia. Hace 2 o 3 años, el tiempo pasa muy rápido, vino una doctora Trindade de San Pablo a dar conferencia al Ministerio de Salud Pública y en la FEMI. Yo tuve oportunidad de escucharla, en la cual ella es la directora de la Agencia de Adquisición de Tecnología Médica para el Estado de San Pablo. Y ahí el Estado de San Pablo tiene una serie de exigencias, entre las cuales tiene, por ejemplo, repuestos para que dure, repuestos por lo menos durante 10 años de las cosas. Entonces, para que vean que la calidad asistencial, que a veces todo esto no está muy, por lo menos no se conoce mucho, no es solo lo que pasa dentro de un sanatorio o lo que tiene parte de una agencia que tiene la adquisición del material hasta, digamos, el último eslabón que puede para insertar el paciente. Quería señalar eso para ver una mirada general. Recuerden que tiene la FEMI por un lado, y ni que hablar hace por otro. Tiene gran poder negociador con la industria antes de la compra. Porque
después que se emitió el cheque, cambie. Ahí ya fuiste. Por tanto, las garantías del contrato resultan fundamentales. Pero Bueno. tenemos gran poder negociador en ambas partes. Por último, había quedado la Nerva Riento que quería decir algo. Sobre tu acotación sobre cuando se hacen las compras, que toda compra de instrumental debe cumplir con normas internacionales, que es fundamental y la debemos de tener en cuenta. Muy bien. Bueno, pasamos al último grupo. Doctor Piroto designado. Bueno, a la comisión de auditoría que usted integra se le remite el siguiente caso de un accidente intraoperatorio grave a los efectos de su análisis. Paciente de sexo masculino de 56 años, antecedentes de IAM en marzo del 2014 con angioplastia, con colocación de stent, con drogas, lesión residual de ostium de descendente anterior 60%, evoluciona con insuficiencia renal, al parecer crónica. Se realiza ecografía renal donde se diagnostica tumor de riñón izquierdo de 10 centímetros de diámetro mayor vertical. Paciente alérgico. Se realiza resonancia nuclear magnética sin contraste, confirmando el tumor renal y 2 nódulos de hígado. El tumor parece evadido del riñón. Se posterga intervención por neumonía aguda comunitaria con insuficiencia respiratoria severa. Radiografía de tórax que muestra varios focos, nódulos de 3 centímetros en pulmón derecho. El ecocardia revela disfunción diastólica, ventrículo izquierdo levemente dilatado, hipertrofia ventricular leve. Alteraciones segmentarias. Buena evolución bajo antibiótico terapia. Ingresa 2 meses después de curado su foco neumónico para resección de tumor renal. Durante el acto operatorio se produce paro hemodinámico que no responde a maniobras de reanimación inmediatas, no quedando claro en qué momento del acto quirúrgico se produjo su ocurrencia. En la descripción operatoria parece haber sido dificultosa la ligadura del pedículo renal. No existe protocolo de paro cardíaco ni documentación de verificación quirúrgica, check-in. Se encuentra consentimiento informado formalmente correcto, pero sin inclusión de información sobre eventos embólicos intraoperatorios como posible complicación. ¿Alguna duda de la historia? Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles serían los interrogantes esenciales que en el momento actual usted desconoce del caso y sobre los cuales procuraría obtener respuesta mediante el desarrollo del proceso de investigación? Enumere por lo menos 3 de estos interrogantes que le parezca de alta relevancia. Bueno, nosotros analizando con el grupo, pensamos que en la valoración preoperatoria no contamos con una adecuada valoración, sobre todo del cardiólogo, ¿no? En un paciente cardiópata con tantas taras cardíacas, con un stent que tiene drogas, no tenemos una correcta, o no consta en la historia, una correcta valoración preoperatoria. Lo otro que encontramos también es que nos llama la atención es